Creo que el hecho de escribir permite que analices los puntos de llegada y que tengas claridad con el horizonte, con ese punto de encuentro, tanto como lector y como escritor. La literatura es como la vida, es flexible, es compleja, es complicada, y el hecho de poder jugar con los distintos tiempos narrativos pues permite justamente que lo que se escribe tenga mucha relación con lo que se vive, porque si escribes un texto lineal sin ninguna complicación, sin ningún conflicto, sin ningún cambio de tiempo, pues quien lo lee no le hallará ningún sentido a lo que él está viviendo. Es decir, no hay una relación entre la cotidianidad y el eje narrativo del texto que se está desarrollando. Por eso yo creo muy importante que podamos jugar con los distintos tiempos de escritura para poder llegar a distintas realidades, distintos eventos simultáneos y que generen, que propicien desde una estructura narrativa pues las distintas posibilidades que en la vida real también tenemos. Nuestra vida no es lineal, nuestra vida es compleja y aprendemos de la misma manera, de formas complejas. El aprendizaje no es unidireccional, nos llega por todos lados. Entonces, así es la literatura. Por eso yo creo que cuando se escribe es importante justamente poder provocar distintos tiempos para que el lector pues, se remita a las distintas personas que él es de forma interna. Los muchos que él ha sido, los muchos que es en la actualidad y los muchos que será. Así el escritor, así el lector, así las personas. La diferencia entre los tiempos lineales y los saltos narrativos, los saltos de tiempo, tienen que ver justamente con la intencionalidad del texto que se pretende escribir. Hay historias lineales que obedecen justamente a una reproducción de hechos históricos y que los límites con el relato pues son mínimos, pero hay autores que justamente redimensionan el formato del texto y saltan en el contenido del propio texto y te llevan desde un flashback hasta escenarios anteriores, hasta otros escenarios posibles y ante otras posibilidades del propio texto. Yo creo que la literatura es una masa que no se está quieta. Eso es lo importante en el momento en el que vamos leyendo distintos textos, que vamos conociendo distintas formas de escritura. Pero cuando uno intenta escribir, cuando uno escribe y tienes claridad entre los distintos escenarios, las distintas posibilidades, los distintos tiempos que puedes conjugar para generar un conflicto, una historia complicada, pero al mismo tiempo interesante, pues es, a mi gusto, más trascendente ese desarrollo que el hecho de escribir una historia literal. De ese caso, pues leamos los periódicos todos los días. Ahí pues hay muchas historias locales, estatales, regionales, nacionales, hasta internacionales, que reproducen justamente los hechos tales y como los conocemos. Hay muchos hechos que podemos hasta anticipar, ¿no?, respecto a situaciones políticas, económicas, culturales, sociales y demás. Eso es lo interesante de la literatura, poder jugar con el tiempo, poder tener claridad en el marco de las distintas posibilidades que la propia literatura, en este caso la narrativa, nos propicia.